Muy buenas tardes, mi nombre es David Carrillo, soy ingeniero civil, parte del equipo de Elige Madera, y el día de hoy es un agrado darles la bienvenida a todos para esta segunda charla abierta del ciclo de charlas que se está organizando con Elige Madera. Me gustaría mencionarle el programa de hoy. En principio se dará una breve, digamos, introducción donde se mencionarán las novedades del Diplomado Internacional de Diseño y Construcción en Madera que estamos organizando como Elige Madera, para posteriormente pasar a la charla de diseño, fabricación y montaje de madera laminada, y finalmente vamos a tener tiempo para las preguntas. Así que los dejo con Marcelo González, fundador y CEO de Elige Madera, quien les dará más detalles acerca de este diplomado. Gracias, David. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcelo González. Les damos la bienvenida a esta nueva charla abierta, la segunda que realizamos durante este mes de marzo. Estamos bien contentos hoy día porque es una charla bien interesante, ya sobre diseño, fabricación y montaje de madera laminada. Así que va a ser una charla bien interesante, vamos a conocer algunos proyectos que se han desarrollado a través de la empresa Ingelam. Bueno, como David mencionó, me gustaría comentarles algunas novedades del diplomado internacional que vamos a comenzar en abril de este año, ¿ya? Diplomado sobre diseño y construcción en madera. Bueno, primero, saludar a los patrocinadores de este diplomado que preparamos, Catwork, de software BIM para la construcción madera, TimberTech, también un socio italiano que está desarrollando software para la ingeniería en madera, el CETEC, Centro Tecnológico para Innovación en la Construcción, acá en Chile, el IDIEM de la Universidad de Chile, el programa Construye 2025 de Corfo, que está impulsando la sostenibilidad y la productividad en la industria de la construcción. También tenemos la novedad de que el Colegio de Ingenieros de Chile también es parte de los patrocinadores de este diplomado, que se unió hace algunos días, y también el programa Polo Madera de la Universidad de Concepción. Bueno, el diplomado, como ya lo hemos comentado, está dirigido para ingenieros, arquitectos, constructores de toda Latinoamérica, cualquier profesional que se dedique a la industria de la construcción. Este diplomado va a entregar una formación bastante integral sobre diseño y construcción en madera en un plazo de 4 meses y completando 100 horas de estudio y learning, ¿ya? El objetivo es entregar una formación integral respecto a, primero, el uso de la madera como material de construcción, conocer la madera ya como material de construcción, material de ingeniería, la anatomía, las propiedades físicas, propiedades mecánicas, introducción a la clasificación visual, todos esos conceptos que son necesarios manejar, y luego entrar en el diseño o el dimensionamiento de elementos estructurales y uniones, tanto madera cerrada como madera laminada, uniones tipo clavija, ya como pernos, pasadores, tirafondos, entre otros, y después tener ya algo más, una estructuración general o conceptos de estructuración general sobre los dos sistemas constructivos que hoy día se utilizan a nivel internacional, que es el entramado ligero en madera, que se pueden diseñar edificios de mediana altura hasta 6 pisos, y también en madera masiva, específicamente en CLT o madera contralaminada, donde vamos a ver aspectos de diseño estructural, pero también de física de la construcción, la acústica, los aspectos térmicos y de resistencia al fuego, y también vamos a tener talleres de modelación BIM y modelación estructural hacia el final del diplomado. Así que es un programa bastante entretenido que hemos preparado y apasionante. A nosotros nos entusiasmó mucho preparar este diplomado sobre los contenidos que va a traer y también con los profesores con los cuales vamos a trabajar.
Ahí está un poco la perspectiva más general de estos 4 meses, los contenidos que se van a ver en cada mes, partiendo con el mes 1, que van a haber 2 módulos de propiedad y tecnología de madera y diseño estructural. Y estas son clases asincrónicas, o sea, son clases grabadas que se van a desarrollar los horarios que el participante estime conveniente. Sin embargo, van a haber clases sincrónicas, ¿ya? Por ejemplo, está la clase inaugural del diplomado el 14 de abril, que nos va a acompañar la arquitecta Casu Segers, y una arquitecta Casu muy conocida a nivel latinoamericano e internacional, que ha desarrollado y está desarrollando bastantes proyectos en madera, y va a ser bien interesante conocer un poco el proceso de diseño que ella lleva. Y también vamos a tener clases sincrónicas el 28 de abril y el 12 de mayo. Ya el 28 de abril nos va a acompañar Martín Hurtado, otro arquitecto que tiene una gran experiencia en estructuras de madera, que nos va a acompañar un poco para compartir algunas experiencias de los proyectos que ha desarrollado, específicamente con un foco de protección por diseño. Y el 12 de mayo vamos a tener una clase o una masterclass bien interesante también para contestar consultas que hayan llegado durante el primer mes del diplomado. Y así, el mes 2 se va a enfocar en entramado ligero, también con clases grabadas, más 2 clases sincrónicas, el 26 de mayo y el 9 de junio. El 26 de mayo nos va a acompañar Alexander Opaso, profesor de la Universidad del Biobío. Vamos a ver aspectos para diseñar edificios de mediana altura en entramado ligero. Y el 9 de junio van a ser preguntas y respuestas de los unos profesores que van a grabar o van a estar dando las clases grabadas. Ese día nos vamos a conectar, ¿ya? Aparte de este día o de estos días en que van a haber preguntas y respuestas, cada clase grabada tiene una sección de preguntas. Entonces, cuando los participantes hagan preguntas de las clases grabadas, los profesores y el equipo de Elige Madera, nosotros, vamos a ir respondiendo a medida que aparezcan las preguntas. Pero adicional a eso, una vez al mes nos vamos a reunir para un poco ver las preguntas más interesantes y profundizar más algunos temas. Bueno, el módulo 3 es lo mismo, es muy similar al módulo, al mes 3, perdón, es muy similar al mes 2, pero enfocado en CLT, madera contralaminada, con clase sincrónica el 23 de junio, y el 7 de julio, el 23 de junio nos va a acompañar Fernanda Languarda. Ella es una arquitecta, ingeniera, ya y doctora, lleva 10 años trabajando en Estados Unidos en Mass Timber Construction. Nos va a dar algunos detalles de proyectos, ya hay algunas recomendaciones para diseñar edificios y proyectos de construcción con CLT. Y el 7 de julio va a ser el día de preguntas y respuestas del módulo de CLT. Y finalmente el taller, el mes 4, perdón, que van a ser talleres de diseño. Vamos a tener un taller de cálculos térmicos, perdón, tanto en entramado ligero y en CLT. Y también hay 2 módulos electivos, o talleres electivos que van a ir en paralelo, uno de BIM, de modelación BIM. Vamos a ver 2 casos, un caso de entramado ligero y otro en CLT, y va a haber un módulo de modelación estructural de edificios de mediana altura. También vamos a modelar 2 casos, uno en entramado ligero y otro en CLT. Entonces cada módulo va a tener clases grabadas, más clases, 2 clases sincrónicas, por diferentes profesionales, y cada módulo también va a tener una evaluación. Bueno, como ya les mencionamos, partimos el 14 de abril, así que ya estamos muy pronto, quedan pocos cupos ya, así que los invitamos a que se puedan, si les interesa, que se puedan matricular. El diplomado incluye el certificado que vamos a entregar como Elige Madera de aprobación, con un 70% más de aprobación. También incluye un año de licencia del software Semester de Elige Madera, y también va a tener un mes de software BIM, de CADWORK, para los que elijan el taller de BIM, y un mes de software TimberTech para la modelación estructural, para los que elijan el taller de modelación estructural de edificios de mediana altura.
bueno, y están las evaluaciones, los porcentajes, cada módulo tiene un porcentaje. El último módulo, que son los talleres, la evaluación va a ser sobre un proyecto que hay que desarrollar. Y con esas ponderaciones se obtiene la nota final del diplomado. Así que, bueno, tenemos un 10% de descuento hoy día hasta el 2 de abril, ¿ya? Y queda poco más de una semana para el descuento, así que los invitamos a que puedan aprovecharlo y unirse a esta primera versión de este diplomado internacional de construcción en madera. Así que están cordialmente invitados y ahora pasamos al siguiente punto. David. Muchas gracias. Así es, muy interesante esta opción. Es una gran oportunidad para que puedan especializarse en el área de la madera. Así que quedan todos invitados a revisar la información del diplomado. Les voy a dejar un link en el cuadro de texto para los que quieran acceder. Así que están todos cordialmente invitados. Ahora sí, a lo que nos convoca, vamos a pasar a la charla abierta que se titula Diseño, Fabricación y Montaje en Madera Laminada. Esta charla la va a dictar Esteban Reyes. Esteban es ingeniero civil de la Universidad de Chile, subgerente de operaciones de la empresa Ingelam. Ingelam cuenta con más de 20 años de experiencia entregando soluciones de fabricación, diseño y montaje de madera laminada. Así que sin más preámbulo, le damos el tiempo a Esteban para que nos comparta su experiencia. Por favor, Esteban. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Esteban Reyes Vergara, subgerente de operaciones, como bien decía David Carrillo, subgerente de operaciones de Ingelam y ingeniero civil de profesión. Bueno, en cuanto a un índice de lo que voy a hablar en los próximos minutos, una pequeña introducción con respecto a la fabricación y al elemento estructural propiamente tal de la madera laminada, hablar sobre la fabricación e industrialización de los elementos y dar algunos ejemplos de algunos proyectos representativos que escogí para esta presentación. Bueno, en primer lugar, mencionar las etapas generales que tiene un proyecto estándar en madera laminada, ¿ya? Partimos, obviamente, por el diseño, ¿ya? Diseño de arquitectura, de cálculo, o en algunos casos ciertas especialidades, en donde nosotros podemos participar activamente, ya sea en arquitectura o cálculo, de un proyecto ya previamente diseñado. Me refiero a que nosotros podemos dar asesoría en concepto de cálculo y dimensionamiento de piezas, de uniones, etcétera. O también puede ser el caso de un proyecto que ya venga completamente desarrollado por alguna oficina externa y nosotros nos hacemos cargo de la fabricación y montaje. Bueno, una vez teniendo ya el diseño del proyecto, viene la etapa de estudio, en donde hacemos un levantamiento un levantamiento 3D con software BIM, en este caso con CADWORD, y elaboramos todo lo que son planos de fabricación, terminación y y fichas de fabricación también, y todo lo necesario para la fabricación de los elementos. Si en esta etapa encontramos que existe algún problema o algún error, incongruencia, etcétera, existe, bueno, la retroalimentación con la etapa anterior para que el proyecto quede bien definido en su totalidad. En esto ayuda mucho el CADWORD, el software CADWORD, en base al modelo 3D. Una vez que está ok el diseño, seguimos con la fabricación, la cual obviamente sigue una línea de producción que voy a explicar resumidamente más adelante, y la cual obviamente está sujeta a ciertos controles de calidad. Luego de esto se sigue con el proceso de mecanización,
que según las dimensiones o las características, puede ser una mecanización con una máquina de control numérico o con herramientas manuales. O sea, perdón, herramientas de precisión, pero no con tecnología CNC. Y bueno, el proyecto culmina con el montaje, en donde obviamente lleva toda una logística de personal, tiempo y todo lo que transporte, etcétera. Y también logística de fabricación. Bueno, ahí sí. Bueno, con respecto a la fabricación, primero indicar qué es la madera laminada. Bueno, como su nombre lo indica, son láminas de madera más un adhesivo estructural que después de ejercerle cierta presión y después de transcurrir un tiempo, se logra un elemento uniforme. Con respecto a las láminas de madera, bueno, en Chile en estos momentos estamos bajo la norma 2150, la cual habla de la clasificación de la madera para elaborar las distintas láminas, ¿ya? En donde tenemos unas láminas grado A y otras láminas grado B. Puedo conformar elementos homogéneos solamente con un grado de lámina o hacer una composición híbrida en donde utilizo las láminas grado A, que son las que presentan mejor prestación en los extremos, ¿cierto? En los sextos extremos de la altura de sección, y las láminas grado B, los 2/3 centrales, y así optimizo y ocupo de mejor manera el material. Y luego, bueno, según la norma, la 2165, la NSH 2165, la cual me indica tensiones básicas y los procedimientos para determinar las tensiones admisibles para estos tres tipos de vigas. Bueno, hacer mención de que en estos momentos esta norma está en revisión, ya, porque se está buscando homologar los procesos de fabricación, específicamente de clasificación de láminas según la metodología europea, que es básicamente utilizar láminas con madera de grados clasificados con clasificación mecánica. Pero eso actualmente todavía está esta norma en la que rige. Y bueno, con respecto al adhesivo estructural, la función obviamente del adhesivo es unir las distintas láminas que componen el elemento de madera laminada, y que al presentarse un flujo de carga, ya en el sentido longitudinal a los elementos, no se desea que falle el adhesivo, o sea, que no se deslicen las láminas una con respecto a otra, sino que lo que se espera es que falle la madera, es decir, que la resistencia del elemento finalmente esté dado por la resistencia de la madera y no del adhesivo, ¿ya? Para ello, obviamente, existen adhesivos estructurales especiales, los cuales están catalogados según la condición de servicio que se necesita para cada ocasión. Y en nuestro caso, bueno, ocupamos principalmente dos tipos de adhesivos. El primero es un melamina urea formaldehído, ya un adhesivo bicomponente, se compone por resina más un catalizador. Y por el otro lado están los poliuretanos, que son monocomponentes, es decir, es solamente un producto, no necesita ser mezclado con otro. ¿Cuándo ocupar uno u otro? Bueno, va a depender de los tiempos de ensamblado y tiempos de prensado. El tiempo de ensamblado se tiene que entender como el tiempo desde que yo aplico adhesivo a la primera lámina hasta que aprieto o le doy presión a la última prensa, y que el adhesivo en ese tiempo no comience a fraguar, no cure aún, para que pueda adherir las láminas de manera correcta. En relación a eso, tenemos que los tiempos
En ambos casos son mayores para melamina y menores para el poliuretano. Y aquí es importante indicar cuándo ocupar uno u otro, porque para elementos de gran tamaño, especialmente vigas, no sé, por ejemplo, lo que hemos fabricado nosotros, hasta 32 metros de largo, altura de sección de casi 2 metros, sí es necesario utilizar un elemento que tenga tiempo de ensamblado mayor, porque me da el tiempo para poder manipular, más tiempo para poder manipular las láminas. No así el poliuretano, que son tiempos más cortos, pero me sirve para tener una mayor producción, por decirlo así, porque los tiempos de ocupación de las distintas líneas de prensa son mucho más cortos. Puedo hacer 2 hasta 3 prensados en el día, en cambio con la melamina puedo hacer solamente un prensado al día. Ya, bueno, aquí un pequeño resumen de la línea de producción. Partimos, obviamente, con nuestra materia prima, que es la madera cerrada, dimensionada y clasificada previamente. Esta madera debe ser secada en horno, en cámara, para lograr los contenidos de humedad que especifica cada proveedor de adhesivo. Siempre está en el rango entre 12 y 15%. Luego pasa a una etapa de revisión y clasificación para luego generar los trozos que van a ser unidos mediante un endentado de finger joint con adhesivo estructural. Y se aprovecha ahí también de eliminar los defectos como nudos, ese tipo de cosas que puedan complicar la elaboración de la lámina. Luego estos trozos, como comentaba, se unen hasta lograr los largos requeridos para los distintos elementos. Y posteriormente las láminas se cepillan porque para luego aplicar el adhesivo necesito que las superficies de contacto estén completamente lisas. Inmediatamente después se le aplica un adhesivo, en este caso se muestra adhesivo de melamina aplicado con encolador de cortina. Y luego se disponen las distintas láminas en las líneas de prensa correspondientes, en donde nosotros tenemos unas líneas de prensa horizontales, en donde la gracia de esto es un poco poder fabricar elementos curvos, variables, etcétera. Nos da la libertad para eso. Y también tenemos líneas de prensa hidráulica, donde obviamente la ejecución del prensado es mucho más rápida. En ambos casos los tiempos de prensado son los mismos. Bueno, después de esto se ejerce la presión en los distintos puntos de prensa y se espera el tiempo de prensado necesario según el adhesivo. Luego, una vez que le da el tiempo de reposo al elemento, pasan por la cepilladora de viga para que ya la terminación de la viga obviamente sea completamente lisa en sus 4 caras. Y finaliza ya en un proceso de terminación que es básicamente eliminación de defectos visuales, es más estético más que nada. Y acá va a depender de lo que el cliente desee, si desea el elemento como tal para embalarlo y despacharlo a obra o al cliente, o si se desea pasar por un proceso previo que es el del mecanizado en nuestra planta. Con respecto al mecanizado, como les decía anteriormente, tenemos un mecanizado mediante una máquina de control numérico que se alimenta a través del modelo que se elabora con el software BIM CADWORK, en donde se hacen cortes, ranuras, perforaciones, fresados, etc. Y cuando las dimensiones o la forma de los elementos no permite utilizar esta máquina, también tenemos que nosotros llamamos un mecanizado manual con las herramientas eléctricas de precisión para los distintos trabajos que se necesiten. Y bueno, con respecto al control de calidad, todas las etapas que mencioné anteriormente siguen una trazabilidad y un control de calidad. Por un lado, uno interno, en donde se controla y se le da trazabilidad a todos los elementos, incluso hasta cada lámina que componen estos elementos de madera laminada. Tenemos un control de calidad externo. Tenemos un control de calidad externo mediante un laboratorio independiente, la cual certifica que nuestro proceso de fabricación se hace según la norma vigente, y también se nutre de ensayos que son los representativos que se adquieren de cada elemento fabricado.
Y en tercer lugar tenemos también una certificación ISO 9001, la que certifica todo el proceso y el proceso mismo de la fabricación de elementos estructurales de madera laminada. Y bueno, en relación a algunos proyectos que escogí para mostrarles. En primer lugar, tenemos este proyecto que es Jardín Infantil Agua y Sol, que es del año 2019, ubicado en Las Condes, en el sector oriente de la capital de Chile. La arquitectura es de Gonzalo Mardones y la ingeniería es de Ricardo Gómez Godoy, con asesoría de Ingelam en todo lo referente a madera, uniones, secciones, etc. Tanto madera laminada como madera cerrada. Bueno, este proyecto consiste en distintos volúmenes, salas de clases, biblioteca y a otras salas de estar, baños también, que se unen mediante unos corredores. Voy a buscar el puntero. Se unen mediante estos corredores, los cuales conectan los distintos recintos. Acá tenemos salvo los muros perimetrales, todo es tabiquería en madera, elementos de madera laminada. Incluso la particularidad que tiene este proyecto es este baño de planta circular, que también se hizo con madera y tableros de contrachapado. Bueno, en cuanto a la estructura, corresponde, como comentaba, son distintos volúmenes, los cuales principalmente tienen arrastramiento en el sentido longitudinal con diagonales y muros y paños ciegos, y transversalmente también con paños ciegos, pero anclándose en los muros de hormigón perimetral. El módulo es el volumen principal, en este caso que es un núcleo de hormigón con una losa sobre la cual se dispone una planta libre, ¿ya?, con estos muros perimetrales como unas celosías diagonales, las cuales obviamente le dan la rigidez lateral, y la cubierta también con elementos de madera laminada y placa de contrachapado. Bueno, este software se fabricó y construyó en su totalidad utilizando el software BIM que les comentaba, CADWORK. ¿Ya? Bueno, esto era con el fin de realizar la mecanización de todas las piezas, tanto de madera cerrada, la fabricación de tableros y la mecanización obviamente de la madera laminada. Y también con la finalidad de ir optimizando todos los encuentros y detalles de uniones que había principalmente entre el hormigón y los elementos de madera, porque como pueden ver en esta imagen, el espacio era demasiado reducido. Incluso esta grúa acá era como la única opción de maquinaria de izaje que había, porque este patio central era el único espacio que quedaba disponible después de montar los módulos. Así que acá la mecanización y la reducción la disminución del trabajo en obra fue importante. Bueno, aquí unas imágenes del proyecto terminado, la verdad no son render por si acaso, son imágenes reales. La superficie total construida 360 metros cuadrados, volumen de madera laminada casi 40 metros cúbicos, todo mecanizado, y 45 tipos de piezas distintas. El montaje de la fabricación de este proyecto se realizó en 2 semanas, hablando de la madera laminada, y el montaje en 40 días corridos. ¿Ya? Cosa que obviamente se pudo lograr gracias a la mecanización. Un segundo proyecto interesante para mostrar es este Hotel W Costa Rica, de los arquitectos Surker, que son de Centroamérica. Fue construido en el año 2017 y la ingeniería es de nosotros Ingelam con Juan Acevedo, que asumo que lo ubican. Consiste principalmente en una cubierta de casi 1.140 metros cuadrados, en donde existe el bar, una tienda, recepción y restaurante del hotel. Y
dada la forma, lo que se buscaba con esto, las formas curvas, etcétera, se optó por elementos de madera. Y bueno, consta principalmente de varias sombrillas o paraguas que dan la forma a la cubierta del sector. No se ven muy bien las imágenes, pero estas están ancladas a un pilar de hormigón. Se ve en la imagen siguiente, pero hay un pilar circular de hormigón al cual se anclan estas especies de costillas que le dan la forma. Disculpa, Esteban, se muteó el micrófono. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, no sé en qué parte quedé. Bueno, haciendo un resumen de esta diapositiva, estos paraguas, estas sombrillas, se ejecutan mediante esta especie de costillas que se anclan a este pilar de hormigón, y estas costillas forman los radios de este círculo, para luego disponer costanera entre ellas y un tapacán curvo para que le dé la forma circular deseada, ¿ya? Ese tapacán curvo, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ese tapacán tiene la particularidad que cuando yo hago elementos curvos con madera laminada, como se ve en estas costillas que le llamamos, tenemos la curvatura es en el plano perpendicular a las caras de las láminas, ¿ya? En el caso del tapacán, la curvatura está en el otro sentido, es en el plano perpendicular al canto de las láminas. Entonces, acá hay que hacer un proceso, hay que elaborar las láminas especiales para poder hacer un elemento con doble curvatura, por decirlo así. Y bueno, acá se ven imágenes, lo que les comentaba, el pilar de hormigón circular, donde se disponen estos herrajes para poder anclar y fijar estas costillas de madera laminada. Con respecto al montaje, el montaje se hizo con personal local de una constructora de la zona, pero nosotros enviamos a un técnico de Ingelam para capacitar a los trabajadores, porque nunca habían trabajado con este tipo de materialidad, y la verdad que ver elementos de esta envergadura y tan especiales da un poco a veces de miedo a los trabajadores por el tema de que no vayan a equivocarse en algún corte, ese tipo de cosas. Y lo otro interesante en este proyecto es que, dada la forma de estas costillas, hubo que hacer un empalme, ¿ya? En esta zona, por el tema del transporte, porque obviamente fueron transportadas vía marítima, entonces el contenedor no alcanzaba a alojar el elemento completo. Entonces el empalme, la unión entre estos dos elementos se hizo con bastante rigurosidad, y la fabricación también, cosa de que casi ni se notara la unión. Como pueden ver en la foto, pasa bien desapercibido el empalme entre ellas. Y bueno, como resumen, esta obra tiene 1.140 metros cuadrados aproximadamente, volumen de madera laminada son 70 metros cúbicos y un total de 76 piezas distintas a fabricar. La fabricación se realizó en 60 días. Hay que considerar que es madera impregnada, producto de las políticas, obviamente, de internación en el país de destino. Y el montaje se realizó en 90 días. 60 días de los cuales nuestro técnico estuvo en obra, participando también del montaje, tanto de la capacitación como participación en los distintos izajes y trabajos. Bueno, un tercer proyecto que me gustaría hablar es la piscina olímpica del Parque O'Higgins, ubicada aquí en la comuna de Santiago.
en la capital de Chile, del año 2012. La ingeniería es de Ingelam, con Mario Wagner, y la arquitectura es de Teodoro Fernández. Principalmente estos son unas vigas enrejadas curvas, ¿ya? Que se van disponiendo a lo largo del edificio y que se van inclinando a medida que van llegando al extremo de la piscina. Esto obviamente genera el arrastramiento lateral también, que ayuda al comportamiento tanto sísmico como de viento que se genera, sobre todo en este tipo de estructuras con la cubierta que tiene, porque la cubierta consiste en una tensoestructura, ¿ya? Que le genera obviamente tensiones adicionales a la estructura de madera. Ahí se puede ver un esquema en 3D de cómo se iban logrando estos arcos. En realidad son arcos triarticulados. Y la idea acá es que el radio de curvatura de todos los arcos tenía que ser idéntico por el tema de la tensoestructura, para que en toda la lona estuviera tensionada el mismo porcentaje, la misma carga estuviera direccionada en todos los puntos. Y como dato importante, que esta obra es la primera en combinar una estructura de madera laminada y una cubierta de membrana textil tensada para una piscina de medida olímpica. Aquí, bueno, se aprecia un poco el montaje de estos elementos, que se me olvidó indicarles que esta viga enrejada va obviamente tejida, por decirlo así, con estos elementos, estos travesaños y diagonales, y que esto tuvo que ser in situ, porque dadas las dimensiones de los elementos, no se pudo hacer un armado en obra, por tema de transporte, y tampoco se podía hacer un armado a piso en la misma obra y después montarlas completas, por un tema de espacio en la misma obra. Entonces se tuvo que montar in situ. Obviamente, todo lo que correspondía a perforaciones, mecanización de perforaciones, cortes, ese tipo de cosas, se hizo o sea, previo al izaje, para disminuir los tiempos de montaje. Y como resumen, bueno, tenemos que ser 2.555 metros cuadrados de superficie, el volumen de madera laminada son 120 metros cúbicos, elementos en su mayoría curvos, como lo podemos ver, y 56 tipos de piezas distintas. El montaje de este proyecto se realizó en 60 días corridos y la fabricación en 45 días también corrido. Obviamente, por ser una estructura con un recinto de piscina, se utilizó madera impregnada por tema de hongos, principalmente. Y bueno, en cuarto lugar, hablar del Colegio San Francisco Javier en Puerto Montt, de la ingeniería de RG Ingenieros junto con Mario Wagner, y el proyecto de arquitectura de Martín Hurtado. De este proyecto hace 2 semanas Mario Wagner habló, así que los que estuvieron presentes un poco van a saber y van a estar un poco más al tanto de lo que de este mismo. Bueno, el proyecto en sí consiste en una serie de volúmenes estructuralmente, independientes, dispuestos a continuación uno al lado de otro, con unos muros de corte entre recintos, cosa de facilitar el tema, o sea, cosa de estructurar lateralmente en el sentido transversal el edificio, y también permitiendo la separación de los distintos recintos. Hay que considerar que, dada la arquitectura, la mayoría de los marcos, o por decirlo mejor dicho, todos los marcos eran distintos unos de otros. Entonces, el montaje
el prearmado de los marcos no era una cosa como en serie, ¿ya? Si bien obviamente habían las uniones eran similares, pero todo lo que conlleva cortes, distancias, dimensiones, etcétera, era particular para cada uno de los distintos marcos que estaban distanciados cada 2,44 metros. Y bueno, y longitudinalmente esto se arrastraba mediante diagonales de madera laminada también. Otra cosa, perdón. La viga de cubierta es una viga a 2 aguas, pero continua. Entonces, como yo no puedo cortar la fibra, hacer un quiebre, por decirlo así, en una viga continua, lo que se hace es elaborar una viga curva, tanto en el diseño como en la fabricación, y agregarle ciertas láminas para después hacer que le dé un excedente de madera para después hacer el corte y que le dé la cumbrera terminada en punta, ¿ya? Entonces, tanto el diseño aquí como la fabricación se tenía que considerar un elemento curvo. Aquí hay algunas imágenes de las uniones que, bueno, no se ve muy bien, pero esto es un ejemplo de una línea de prensa, ¿ya? Que en donde en este caso habían cerca de 35 líneas de prensa distintas. Si bien muchas compartían el mismo radio, pero iban siendo diferentes unos radios con respecto a otros en algunos recintos, en algunos elementos entre sí. Y bueno, como resumen, la superficie construida fue de 6.225 metros cuadrados. El volumen acá ya es considerablemente mayor, casi 600 metros cúbicos solo de madera laminada y con un total de 607 piezas distintas. La fabricación de este proyecto tardó 120 días corridos y el montaje 150. Obviamente se traslapan los tiempos tanto de montaje como de fabricación a medida que ya como al día 60 o 70 ya se puede estar en obra con los primeros elementos fabricados y la fabricación y montaje corren en paralelo. Y bueno, para terminar, un poco mencionar algunos números de Ingelam, más de 20 años de experiencia en madera laminada, con más de 45.000 metros cúbicos de madera laminada fabricada, de los cuales más de 25.000 han sido con montaje incluido, más de 500.000 metros cuadrados de cubierta, y lo que se traduce en más de 500 proyectos a nivel nacional e internacional. De eso, muchas gracias. Perfecto, Esteban. Muchas gracias por compartir tus experiencias junto a Ángela con nosotros. Para los participantes de esta charla, me gustaría mencionarles que el día de hoy alcanzamos un número bastante alto de participantes, con 293. Nos acompañan amigos de Argentina, El Salvador, de Perú, Bolivia, España, también del Reino Unido, Uruguay, Venezuela, Guatemala, de Brasil, Italia, Canadá, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Ecuador. Así que estamos bastante contentos por la gran difusión de esta charla. Y ahora tenemos unas cuantas preguntas. ¿Te parece, Esteban, si pasamos a responder estas preguntas? Sí, por supuesto. Las primeras preguntas, digamos, tiene que ver con la fabricación de la madera laminada, y es que ¿cuál especie de madera se utiliza para generar las láminas de madera? Nosotros utilizamos pino radiata o pino insigne, ¿ya? Porque es la especie maderera que se comercializa en Chile principalmente. Incluso es más, la madera, la norma para fabricación de madera laminada solo incluye el pino radiata, ¿ya? Ahora ya hay obviamente estudios y se van a incorporar otras especies, porque básicamente lo que se necesita
es saber las tensiones admisibles que tiene cada especie en conjunto, por decirlo así, en conjunto con otras láminas. ¿Ya? El proceso de, como comenté antes, la normativa está cambiando, se va a adoptar por la metodología europea, que es mucho más concreta y es mucho más sencilla también de obtener las tensiones admisibles. Ahora, la verdad que es un jaleo bastante grande que la gente que no está familiarizada con madera, específicamente con madera laminada, le llega a dar susto a veces. Pero sí, principalmente en madera pino radiata lo que utilizamos. Obviamente hemos hecho con otras especies que que se comercializan en Chile, lenga, hemos hecho elementos con roble, con coihue, pino oregón, obviamente. Eh, pero, pero generalmente es por tema más arquitectónico que estructural, el tema de la elaboración de esos elementos. Perfecto, Esteban. Siguiendo con la misma línea de la fabricación de estos elementos, por ejemplo, en el caso que nos mostraste de la piscina, ¿existe algún adhesivo especial para utilizar en estos ambientes que son un poco más difíciles, digamos? Sí, o sea, la verdad que los adhesivos que nosotros utilizamos, en este caso que era melamina urea formaldehído, tienen una clasificación, ¿ya? No son adhesivos estructurales de por sí. Entonces, la clasificación en este caso se va a la más rigurosa, que es una clasificación, una condición 3, ¿ya? Que considera, por ejemplo, elementos expuestos a la intemperie, directamente expuestos a la intemperie, y corresponde a un adhesivo tipo 1, que es el más exigente. Ahora, la verdad que en piscina y en este tipo de ambientes más agresivos, no, el problema no va por la delaminación en este caso, por el adhesivo, sino que va más que nada por el tema de la solución del diseño propiamente tal, para evitar, por ejemplo, que se condense, que evitar la condensación, que se apose agua en alguna junta, en algunas uniones, cosa que se vaya, por ejemplo, a generar presencia de hongo, etc. Por ese lado va más que nada el diseño en cuanto a recintos como piscinas. La verdad que hemos fabricado y construido muchas piscinas por ello utilizamos madera impregnada. Utilizamos con cobre micronizado, antiguamente se utilizaba con CCA, y para evitar la presencia de hongo, pero con un buen control en la producción, porque hay que pensar que los adhesivos tienen ciertas restricciones de humedad, de temperatura, etcétera. Lo que comentaba yo, los tiempos abiertos, los tiempos de prensado, respetando eso, lo que indica el fabricante, no debiese tener problemas, porque los adhesivos ya están catalogados como tipo 1, que es para las condiciones más severas. Perfecto, Esteban. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de la preservación de la madera, Matías Alarcón nos consulta si el impregnado dura la vida útil de la estructura de madera o si en algún momento es necesario realizar alguna mantención sobre esta estructura. Y también nos consulta la diferencia en el precio que hay entre las piezas de madera impregnadas y las sin impregnar. Sí, en respuesta a la primera pregunta, la verdad no soy muy experto en temas de preservación, pero no hay, una vez que una vez que se impregna la madera, ya no hay manera de volver a impregnarla después. Ya es un procedimiento que se hace previo a la fabricación misma. La gracia que por qué nosotros utilizamos madera impregnada con cobre micronizado es porque tenemos la seguridad de que no existe
inconveniente con los adhesivos que utilizamos, no existe inconveniente con ese tipo de preservación con la adherencia que presenta el adhesivo. Hemos hecho ensayos, pruebas, y la verdad que se comporta de la misma manera que la madera sin impregnar. La ventaja que tiene la impregnación con cobre micronizado es que como la madera viene tratada previamente, la penetración y la penetración básicamente, y la retención también se entiende, es mayor que cuando se impregnan elementos ya fabricados de madera laminada, porque obviamente como son elementos macizos, la impregnación, la penetración es más superficial, por decirlo así. Por otro lado, lo que sí necesita una buena mantención es con respecto a la protección superficial, que eso es distinto, ¿ya? En general siempre se habla de tres tipos de protección. Una que es la protección por diseño, otra que es la protección por impregnación, y la otra es una protección superficial, que es lo que básicamente los barnices protectores adecuados para los distintos proyectos. Existen una gran variedad de productos, pero lo que sí es importante es, como los puntos más importantes cuando uno escoge ese tipo de protecciones, que sean barnices poro abierto, que sean hidrorrepelentes y que tengan protección contra los rayos UV. Es un poco como la ley de esos productos. Y eso sí necesitan una mantención, obviamente, porque con el tiempo se van deteriorando. Cada 1 año, 2 años, generalmente. Con respecto al precio, sí, es más costosa la madera impregnada porque el producto base, que es la madera cerrada impregnada, es más cara. Tiene el proceso de impregnación y aparte el proceso de doble secado, lo cual aumenta los plazos y aumenta el precio. Está del orden de entre un 10 y un 15% más caro un elemento de madera laminada impregnada. Pero que sin lugar a dudas es necesario, por si acaso. Así es muy importante la preservación de la madera. Y también otra cosa que es bastante importante es la protección de los herrajes metálicos. En este caso, por ejemplo, ¿se recurrió a alguna técnica especial o alguna medida preventiva para proteger estos herrajes? Nosotros en todos los proyectos siempre consideramos herrajes galvanizados en caliente, que es, por decirlo de una manera y a modo de experiencia, la mejor protección que se le podría dar a un elemento de acero, producto por la corrosión misma, ¿ya? También producto cuando utilizamos madera impregnada, también existe cierto riesgo también a la corrosión de los elementos de acero por ello mismo. Hay que pensar, aparte de los herrajes, los elementos, las placas de acero, también todo lo que es la pernería, que uno puede acá mandar a fabricar pernos, ¿cierto? Y tienen que ser galvanizados en caliente. Eso es como por ley, al menos para nosotros, aun cuando vamos a estar en un ambiente sin ningún tipo de agente corrosivo, etc. Es también por un tema de la preservación, o sea, la durabilidad de la estructura de madera. Y por ello también por ejemplo, los medios de unión de línea, tornillos, placas que sean de línea de los distintos proveedores que existen, todas tienen su protección contra la corrosión, zincado, etc. Perfecto, Esteban. Muchas gracias. Dado el tiempo, ¿te parece si respondemos las últimas 2 preguntas para terminar a la hora? Sí, ningún problema. Una va respecto al área monetaria, que pregunta Felipe, ¿cuál es el valor en UF por metro cuadrado más o menos que se debe pensar para proyectar una vivienda en madera laminada?
Mira, en relación a superficie es súper complicado dar un número, lo digo también por experiencia, porque va todo ligado a la estructuración. Ya, por ejemplo, un ejemplo sencillo, si yo tengo costaneras o elementos de cubierta con una separación entre ellas menor, me van a dar elementos más delgados, pero me van a dar más. Si tengo una separación mayor, me van a dar elementos más gruesos, más grandes, pero menos. Y eso, la verdad que imposibilita un poco dar un precio estándar. Siempre nosotros manejamos un rango, pero en relación al metro cúbico de madera laminada, ¿ya? Porque generalmente la madera laminada siempre va en compañía de hormigones, a veces estructura de acero, entonces dar un precio por superficie es súper complicado, pero por metro cúbico ya va del orden entre 20 UF por metro cúbico, estoy hablando en UF, perdona, no sé de qué país será quien hizo la consulta, de 20 UF por metro cúbico hasta 30 y 35, dependiendo de la complejidad de cómo se deba fabricar el elemento. En estos momentos el precio ha tenido bastante variación producto de la situación que estamos nosotros actualmente en Chile por el producto de la escasez de madera, y se han disparado harto los precios ahora, así que la verdad, teniendo una referencia, lo que sí puedo hacer es que si tienen alguna referencia me pueden contactar y podemos dar algún precio, una cotización, incluso pro forma, pero haciendo un análisis al menos preliminar de la estructura que estamos hablando. Esto está súper claro. Y finalmente ya para terminar esta ronda de preguntas, Gabriel Dalino, junto con felicitarte por la larga trayectoria, le gustaría saber si están proyectando proyectos en base a CLT. En estos momentos no. Ya, la verdad que el tema del CLT pasa principalmente, para nosotros, pasa principalmente por un tema de mercado. ¿Ya? No aventurarse en eso, obviamente es lindo, nos gusta la madera, pero obviamente tenemos las condiciones en nuestra fábrica para maquinaria, experiencia, porque no es muy distinto, obviamente tiene sus particularidades, pero en general no es tan distinto a lo que ya hacemos, pero el momento de cuándo hacerlo no está definido aún, no lo tenemos como al menos a corto plazo. Y como le comentaba, era un tema más que nada de oportunidad en el mercado, de ver que efectivamente se estén realizando tanto proyectos como ejecutando los mismos proyectos y un poco también a la espera de ello. Hay que pensar también que el CLT tiene que ir de la mano también con la madera laminada, entonces, ¿cómo se llama? Hay que, lo importante acá es ir generando proyectos en madera, ya sea edificios macroplataforma, o tabiquería, o elementos o madera laminada, y ahora se suma el CLT. Es un poco lo que hay que, tanto en Chile como en Latinoamérica. Como decía, nosotros tenemos buena experiencia en proyectos fuera de nuestras fronteras, Costa Rica, Panamá, México, y todos con montaje. Entonces, para nosotros, nuestro mercado igual siempre estamos mirándolo a los países vecinos. Súper, Esteban. Muchas gracias. Una última aclaración. El monto por metro cúbico de madera varía entre los 800 y 1.400 dólares por metro cúbico. Para los que no tienen noción del UF, ahí lo pueden hacerse una idea en dólares. Gracias por la conversión. Y finalmente te queríamos agradecer, Esteban, por todo lo que nos has transmitido hoy día y
por todos los proyectos que nos presentaste, sin duda bastante interesante, donde podemos ver la versatilidad de la madera laminada. O sea, no estamos limitados a hacer cierto tipo de obras, sino que podemos proyectar obras variadas y diversas con esta tecnología. Muchas gracias. Para nada. Oye, disculpa y dejarlos, bueno, a todos invitados a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página web. No sé si tengo opción de compartirlas por alguien que no no lo haya visto. Y también en la presentación, bueno, pero después el video que ha grabado. En la presentación también se indica mi correo. Cualquier duda que tengan, consulta, no hay problema. Sí, Esteban. ¿Marcelo? Sí, vamos a enviar un correo a todos los que se registraron con el video, ahí podemos incluir tus datos por si a alguien le interesa contactar. Sí, aparecen en la diapositiva, así que ahí están todos los datos para teléfono, correo, redes sociales, todo. Súper, muchas gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Así que eso, gracias por la invitación y nos estaremos viendo pronto. Que estén muy bien. Chao y gracias a todos. Gracias, Esteban. Que estén muy bien. Finalmente, a los participantes de esta charla, me gustaría dejarlos invitados a nuestra próxima charla de este ciclo de charlas abiertas que estamos realizando. Esta se llevará a cabo el día 7 de abril y será dictada por el arquitecto Martín Hurtado. Así que están todos cordialmente invitados para el 7 de abril y los esperamos a todos.